y que se pueda protestar. Sí. De hecho, fíjate, ella, digamos, está polémica, obviamente, la otra gente también. Por eso digo que esto hace que trasciende de los partidos. Exactamente. Por eso decimos movimiento, porque además el movimiento significa, además de un tipo de organización muy tenue, digamos, también significa que está en movimiento. No está una cosa que cambia todos los días, de todas maneras. Eso, exacto. Ahora el partido de definición de las aspiraciones, de las reivindicaciones de un sector determinado. Yo quería decir, digamos, que ya no estamos solos cuando, bueno, como decía alguien por ahí, un programa de radio, donde fue hecho película, no estamos solos en la verdad. Acá nosotros la compañera María Eugenia Tapar, buen día, María Eugenia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy interesante lo que está pasando. No es bien muy interesante, está diciendo muy interesante. Bueno, hay noticias no tan buenas, pero... No, nunca podemos dar buenas noticias, pero ya estamos acostumbrados a eso. Bueno, ¿qué les dejo en la sonrisa? Bueno, y bueno, por las dudas, este gobierno que está prometiendo cosas que no las cumple, a veces no las cumple, ¿qué haces si no te depositan los 1.200 pesos? También hay una ACE para jubilados, que están ahí, pobrecitos también, que les prometen y no les cumplen. Y también, bueno, el señor periodista, vamos a decirlo así para ser, más que yo soy mujer, voy a ser respetuosa, David Checopati se ha dedicado a golpear a las mujeres en todos estos, hace varios meses. Bueno, el comunicado de las mujeres periodistas, Stop David Checopati. Ayer fue un comunicado que se dio en horas de la Bueno, todo eso vamos a tratar durante el desarrollo del programa. Por supuesto. Contamos en este momento con la compañía, mi querido compañero, Osvaldo Herrera, compañero, digamos, con el cual supe integrar en los años 80 la mesa comisión de Instituto Bonito, que es la secretaria. Un día, Osvaldo. Hola Luis, hola, estar acá con ustedes y gracias por esta oportunidad y un saludo a la audiencia. Y bueno, con Osvaldo vamos a tratar de traer un dueto Osvaldo versus Pancho, o Osvaldo y Pancho, si es que hay acuerdo en las posiciones. Pero, aparte me he enterado que Panchito acá, mi querido compañero, le dio alguna vez charla de atinamiento a Osvaldo. O sea, por algún siempre se cierra el círculo para un lado. No, Osvaldo compartía la militancia, digamos, juvenil, y vos dándole charla a él. Así que, bueno, vamos a estar... Con Osvaldo nos conocemos de añares, digamos. O sea, jugaban juntos a la bolilla. ¿No? tanto no. Tanto no. Pero digamos, no, tenemos vieja militancia de la banda de Río Salí, con el compañero ya de la banda, donde se ha formado, se ha criado Osvaldo. Sí, claro, porque él en su momento, JP, era representante de la banda de Río Salí, cuando estaba en esa mesa. Claro, y estábamos con el compañero Busto, viejo dirigente de la FOTIA, de la banda, ha sido secretario general del sindicato de construcción, que después fue concejal y ahí estuvo colaborando Osvaldo, y bueno, yo alguna cosita también hemos colaborado en ese momento. Bueno, avancemos entonces con algunos de los temas que mencionó María Eugenia, ¿te parece? Perfecto. Después, también, perdón, cierto, estamos esperando también otra visita, porque el día 16 de septiembre tiene que ver con un hecho, digamos, muy trágico que ocurrió en la ciudad de La Plata, la desaparición de estudiantes secundarios que reivindicaban la lucha por el voto estudiantil, un episodio que se conoce en la historia como La Noche de los Lápices, año 1976, y bueno, va a venir gente que está organizando un evento en recordación de la fecha. Bueno, tenés la palabra, María Eugenia. Bueno, lo dijeron ustedes, ayer el dólar cerró 40,10. Dijimos, cerró 40,10 en Buenos Aires, porque en las provincias hubo algunos vericuetos de que podría haber subido un poquito más. Y la inflación de agosto en el INDEC que se respeta en este momento, en este Ejecutivo Nacional. En otro no se lo respetaba, se decía que el INDEC mentía, pero en este se lo respeta. 3.9. Aclaremos que va a salir en estos días el de la Universidad Católica, que siempre es un poquito más. Un 4.2, un 4.3, siempre es un poquito más el de la Universidad Católica. Bueno, la clase media, según especialistas económicos, necesita entre 60 y 65 mil pesos para decir yo soy de clase media. Pesos, o sea... Bueno, yo estoy tan lejos. 60.000 pesos. Entre 60 y 65 mil pesos necesito una familia para decir yo soy de clase media. La familia tipo sería... 4 personas, mamá, papá, 2 nenes. Sí, estamos lejos de clase media. Yo sí, pero indigente. Bueno, ahora vamos a hacer un cuadrito. Lo hicieron, no lo hice yo, por supuesto, lo hicieron economistas. Yo lo he fragmentado de economistas que para mí son muy importantes. La clase alta en el 2001 era el 5%. En el mismo año, 2001, vamos a decir el 2001, crisis total. Un
presidente del helicóptero, o sea, un vicepresidente que se había ido anteriormente porque, bueno, no coincidía con el modelo. Chacho Álvarez. Es Chacho Álvarez, exactamente. Sí, fue la crisis, ¿te acordás? Que la Panelco. Totalmente, La Panelco, cajeros. que fue que se quiso hacer lo mismo que ahora, un ajuste salarial, que eso no estamos olvidando de que acá Macri quiso hacerlo y fracasó con el movimiento 21F. O sea, con el febrero se terminó el ajuste salarial que en ese momento se quiso hacer y se pagó, se coimió a los senadores, y a causa de eso renunció el vicepresidente. Claro, el bueno, comienzo ¿no? de la caída del gobierno. La famosa Banelco. La clase media en el 2001 era el 45% de la población y los pobres en el 2001 eran el 50% de la población. Ese era el panorama 2001. En el 2014, el 5.5% de la población pertenecía a la clase alta. El 78% de la población en el 2014 perteneció a la clase media. Y en este mismo año, la pobreza era la pobreza estancada. El 16.5% de las personas eran pobres. Vamos al 2018. En el 2018, la clase alta pertenece al 5%. Es la única clase que todavía no se ha movido. Lamentablemente, en el 2018, la clase media es el 50%. O sea, miren todo lo que ha bajado. Y lamentablemente, en el 2018, el pobre hasta hoy alcanza el 45% otra vez. Y en crecimiento, en crecer. Por eso hasta hoy. Sí, bueno, después voy a hablar un poco de eso, de qué es la clase alta, o cuáles son los intereses, las expectativas, y cómo el conglomerado que la une, cuando hablamos Claro, porque fijamos de lo que es el establishment. que no se ha movido. Claro. Sí, sí. Son interesantes esos datos para saber estamos? dónde estamos parados hoy, que es bastante lamentable, ¿no? O sea, bastante lamentable si comparar con los datos que vos das de 2014, cuando todavía, a pesar que ya venía el gobierno nacional impactado por la crisis internacional del 2008, había logrado de algún modo mantener el estatus, digamos, el estándar de vida de los argentinos, y ahora venimos en una pendiente acelerada. Entonces. 78% clase media 2014, 2018 45% de pobres. Recordemos que esa clase media era la que se quejaba, entre otras razones, porque había restricciones a la importación, y que por lo tanto no podía comprar, qué sé yo, repuestos para automóviles o para computadoras u otro elemento de tecnología. Y hoy existe libre importación, pero no existe plata. Estamos en lo mismo, o sea, puede mirarlo, pero no puede comprarlo. Y a través de eso, la libre importación, el cierre de fábricas y la falta de necesidad de la manufactura propia. Así es. Sí, no sé si te parece que hagamos un pequeño corte, si después entra vos con Ernesto Perfecto. o Osvaldo después ¿Cómo no? a dialogar. Bueno, Ernesto, un pequeño corte. 13 grados la temperatura en San Miguel de Tucumán y está como que quiere salir el sol. Se está despejando despacito después de un día con bastante lluvia en San Miguel de Tucumán. Estamos en compañía de un gran militante, una gran voz del peronismo de los compañeros. El señor Osvaldo Herrera es una voz de toda la provincia y él se nuclea también en el este y quiere que, referenciarse ahí también. Osvaldo Herrera, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por venir. Hola compañera, feliz día. Gracias. El gusto de estar acá con usted. Bueno, el gusto es nuestro porque está una persona emblemática. Yo por lo menos lo conozco desde hace mucho por el partido. Yo voy y vuelvo a veces y él siempre está. Sí, en realidad tengo casi 40 años de militancia. En el periodo del 73 al 76 estuve trabajando con el tema de deportivo. Con el profesor Martín, que después fue concejal por Wander de Riosalí en el periodo de Martín. con el cura Martín, es decir, Famoso compañero cura Martín, famoso, la sí. Todavía no lo pueden encontrar. Sí. Así que preparábamos ahí los contingentes de Wander de Riosalí para el campeonato Evita, que lo hicieron en Chapadmalal. Entre paréntesis, fue un grupo de jóvenes, de varones y de mujeres. Las chicas salieron campeonas. Mire qué bueno. Y los muchachos últimos. Uy, Lo que pasa es que las chicas ya hacía 5 años que venían ganando en la provincia en vóley, ¿no? Y bueno, después en el otro periodo comenzamos a militar en una agrupación con expresos políticos. ajá. Entre los que estaba
dirigentes sindicales y de la juventud como dirigente sindical como el compañero César Busto y de la juventud como el compañero Almaraz. Sí, Conejo Almaraz, sí. Entonces, bueno, yo me aproximé a ellos y empezamos a hacer una construcción política. Entre paréntesis, en el 87, en el 86, cuando iba a haber un cambio de periodo de gobierno, me llama a mí el intendente Gómez y el Endam y el profesor Martín a la casa de Endam. Me ofrecen la concejalía. Yo dije que no podía dejarlo de lado un compañero como César Busto, que había sufrido tanto por la causa, que había que darle a él. Así que yo le cedí mi concejalía en ese momento a César Busto. Eso ya no se ve. Sí, lo que ocurre es que a los compañeros que han venido de prisión lo han estigmatizado tanto que, bueno, entonces lo miraba más como una carga en una lista que como un honor. En realidad, yo diría que era un honor militar con ellos, porque sabemos cuál ha sido los planes de la sinarquía. Los planes de la sinarquía son destruir la clase media, el cristianismo y el peronismo. Y el mayor ataque, sabemos que el 50% de los desaparecidos han sido dirigentes sindicales, porque la columna vertebral del peronismo es el sindicalismo. Entonces tenían que quebrar la columna vertebral. Antes, desde la dictadura del 55 hasta la dictadura del 76, todo ha sido destruir la columna vertebral. Te repito, el 50% de los desaparecidos y de los castigados han sido dirigentes sindicales. Un 30% de la juventud, un 10% de la política y un 10% de los movimientos de izquierda. O sea que el peronismo es el que recibe el mayor castigo, porque es un movimiento que se opone, como dicen muchos pensadores nacionales, el peronismo es una lucha entre el bien y el mal. La sinarquía, que Perón la denunció, dijo: a mí me destruyó la sinarquía, el golpe de Estado es responsable de ello, la judería, la masonería y los sectores reaccionarios de la Iglesia Católica, porque quienes los derrocan a Perón son los sectores reaccionarios. Es una gran movilización, se prende la masonería del ejército al servicio de los Estados Unidos, hacen un bombardeo, dice que hubo 380 muertos, mentira, hubo muchos más. Han escondido muchas filmaciones de la masacre, pero gracias a Dios hay alguna que la tenemos que viralizar nosotros para que sepa realmente lo que ha pasado, donde se ve la masacre que se ha hecho con hombres, mujeres, niños. Un tranvía con 40 niños lo han bombardeado. Digamos, los hombres al servicio de la sinarquía son criminales, todos. En cambio, el peronismo es un movimiento pacífico, un movimiento cristiano. El peronismo es una filosofía de vida profundamente cristiana. Por eso me decimos la lucha entre el bien y el mal. Perón tenía todos los obreros de la CGT que pedían armas. Y Perón no quiso, prefirió irse. Pero lo mismo, estos malvados y asesinos hicieron una masacre después. Los fusilamientos de militares, de civiles. Bueno, un capítulo bastante largo para adentrarse, digamos, pero no tenemos que olvidar nosotros ubicarnos en lo que realmente ha pasado y está pasando. Además, Perón decía que se unían la izquierda y la derecha, o sea, el comunismo y el capitalismo norteamericano, para destruir Y por ejemplo, en Ezeiza, que hubo 6.500 muertos, yo lo escuché en televisión esa vez, que era blanco y negro, y se veía en los árboles ahorcada mucha gente. Ahí han entrado en lo que se llama la guerra de perro, el sistema que usa el imperio. Cuando iban las columnas del interior, identificadas con Montonero, porque en realidad la lucha contra la sinarquía en el tiempo de los caudillos federales, después del 1810, eran las montoneras federales las que encarnaban el proyecto nacional, que peleaban contra los unitarios. Entonces, el peronismo se identificaba con eso. Nosotros nos tenemos que identificar con los movimientos montoneros. No así con el cariz que se le dio después. Después hubo muchas muertes, pero nosotros sabemos
que se le ha endilgado a la AAA, que yo creo que sí ellos lo han cometido, por ejemplo el caso de Atilio Santillán, acá en Tucumán. Y le endilgan el caso de la muerte de Nicolás Chávez a Montonero, pero yo estoy seguro que no es así, porque la CIA, trabajando con los sectores reaccionarios de la iglesia y del ejército, ellos hacían ejecuciones y le endilgaban a los movimientos populares para destruirlo. Eso lo hicieron con Gaddafi, en Irak, y lo siguen haciendo. Lo hicieron en todo el mundo. Yo después te voy a pasar unos videos para que veas cómo operan el imperio en ese sentido, la sinarquía. Yo quiero aclarar una cosita porque hace a la cuestión. Hace poco hubo un debate por WhatsApp bastante fuerte sobre lo que vos decís de cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Sí. Porque por ahí podemos confundir. Entonces uno decía, pero yo soy, yo no soy católico, soy ateo y soy peronista. Claro. Entonces vos decía, no hace falta ser cristiano para ser peronista. Lo que tiene el peronismo de cristiano es que la filosofía, el pensamiento peronista se basa en la doctrina social de la Iglesia. O sea que es un pensamiento, digamos, no es como pensamos los peronistas. Ahora, eso no quiere decir que tenga que ser católico practicante para poder ser peronista, digamos, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver lo religioso con el pensamiento que tiene movimiento. Porque también hay una discusión, más en el 70 discutíamos mucho, parece que si no se era marxista no se funcionaba. Bueno, el marxismo es un pensamiento, ¿cierto? El cristianismo es otro pensamiento social. En esto diferenciemos lo que es el pensamiento social de la Iglesia del pensamiento reaccionario, que tiene otras connotaciones que las podemos discutir muy a fondo, porque no es casual que en la misma Iglesia Católica tengamos genocidas, la conquista de América, la Inquisición, para qué vamos a hablar de la cantidad de genocidios que bendijo la Iglesia, y tenemos una doctrina social y grandes luchadores sociales. Ahora justamente el Papa Francisco está un poco en esa línea, lo ha nombrado santo a Romero, que lo matan, un tipo de AAA en Salvador, va a ser a corto plazo Monseñor Angelelli de La Rioja, matado por la dictadura, va a convertirse en santo también. Sí, dentro de la Iglesia confluyen también estas distintas líneas de pensamiento, si no, no se hubiera dado lo que pasó con este gran teólogo brasileño Eduardo Boff, que fue expulsado de la Iglesia, porque él era cura, o sea, y a su vez prohibido de realizar la ceremonia religiosa, o sea, la misa, por su pensamiento. Porque dentro de la Iglesia hay otro espacio de pensamiento que es el llamado lefebrismo, por Monseñor Lefebvre, y que de algún modo tenía como figura cumbre al anterior Papa, a Benedicto XVI, a Monseñor Ratzinger. Bueno, si la Iglesia también es una confluencia de ideas dentro de ello, y cuando se define el peronismo como movimiento nacional, popular, humanista y cristiano, como bien decís vos, no es porque la condición sine qua non para integrarlo sea el dar fe, profesión, digamos, de militancia cristiana o católica. De hecho, confluyen en el peronismo gente de todos los credos y gente que no tiene credo. Así es. Sí. Yo lo que diría al respecto, yo no soy católico, yo soy protestante, pero veamos, con respecto a lo que vos decís, por ejemplo, acá al momento de la independencia hubo una fractura en la misma iglesia, porque de 24 sacerdotes, creo que 8 no estaban de acuerdo con la independencia, porque el Papa de entonces le decía el buen siervo Fernando VII, y hay unos breves que yo vi en los libros que ya te voy a traer, en lo que él pedía que no se independice Argentina, entonces la provincia unida del Río de la Plata, el virreinato de España. Pero bueno, acá trabajó mucho la masonería inglesa para fracturar esto, y muchos sacerdotes, la 3/4 parte, se sumaron a la independencia. Por eso la Constitución nuestra contempla que la religión oficial es la religión católica. Y como vos decís, hubo
divergencia dentro de la misma Iglesia Católica con respecto a estas posturas, ¿me entiendes? Y no te olvides de nuestro gran tucumano, el cura Muñeca, que murió, lo mataron, encabezando la guerrilla en la guerra de independencia en el lago Titicaca, en la revolución de Pumacahua. O sea, teníamos un líder revolucionario, un cura tucumano, ¿cierto?, que está en esa condición, mientras el cura Agüero en Buenos Aires lo perseguía a la valle para que lo fusile a Dorrego. Si alguna vez hemos dicho de que tenemos que dedicarle un programa a la figura de Muñecas, que es un gran olvidado dentro de la historia y que por ahí, digamos, ni los tucumanos saben por qué hay una calle que se llama Muñecas. Y vos te vas a otra provincia. Muñeca, Vida Muñeca, claro, Muñeca. Y vos te vas a otra provincia y no tienen ni idea de que era un cura, pero la más remota idea es una pasada. Ni los tucumanos. Entonces, pero aparte era un cura guerrillero, hay que decirlo con todas las palabras. Así es. O sea, un cura que sobrevivió, te cuento María Eugenia, a 4 ejecuciones solamente porque era cura, porque le mataban toda la tropa de él y a él lo dejaban vivo, con todo el sentimiento de culpa que él le generaba. Tiene derecho. Claro, y lo mataron la última vez cuando alguien dijo, no me importa que sea cura, y lo mandó a caminar y por la espalda lo mató. Dios mío. Bueno, me sorprende mucho todo lo que estoy escuchando. Yo estoy aprendiendo también con ustedes, ¿no? Sobre todo lo que dijo usted, Osvaldo, porque se dice que este gobierno, y esto, bueno, duele al escucharlo, este gobierno, todos los funcionarios y el presidente, se dice que son masones. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, nosotros tenemos que ver esto dentro del cari internacional de la sinarquía. Siempre hubo sociedades secretas organizando, como la Logia Lautaro acá, a la que pertenece a San Martín y varios próceres. Lo que ocurre es que la masonería son organizaciones secretas luciferinas que utilizan la gente de abajo, buscan personalidades para que hagan la tarea, como hicieron los patriotas nuestros. San Martín después se abrió de la masonería, porque él comprendió que tenía que ir renunciando a la nacionalidad, porque a medida que van escalando tiene que ir renunciando a los principios católicos o cristianos, diríamos, y ir defendiendo más los intereses de la sinarquía, o sea, de los poderosos, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, de ahí que ellos se organizan en la masonería con sus rituales, y acá Macri sí es un hombre de la masonería y defiende los intereses de la sinarquía internacional, del gran capital liberal transnacional, de las corporaciones nacionales, transnacionales dentro del país. La política de él es clarísima: destruir la clase media, el peronismo y el cristianismo. Vos ves cómo va tomando él medidas para limpiarlo, porque acá la clase media existe gracias al peronismo. Así es. Antes del peronismo había 2 clases sociales que habían impuesto el proyecto unitario: la clase alta, que es la oligarquía terrateniente, más la oligarquía inglesa. La oligarquía terrateniente nos impuso de la misma colonia y después, fortalecido por los ingleses, el latifundismo agroexportador. Los ingleses, cuando vienen acá al Río de la Plata y son derrotados, no vuelven a Inglaterra, quedan acá en Buenos Aires, y ellos hacen la cabecera de playa para que desembarque el imperialismo inglés, entonces la División Internacional de Trabajo. Nosotros agroexportadores, primario exportadores, y ellos no vendían la mercancía a alto precio. Después viene el imperialismo norteamericano. Después de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se debilita Inglaterra y entra con una nueva modalidad, porque Inglaterra es enclave primario exportador, se llama el sistema de dominación, y el yanqui es el sistema de factoría. Ellos, a través de la dictadura, asesinan a la dirigencia sindical, que en cierto modo se entendía con el empresariado nacional. Con la apertura económica, abarrotan los mercados, dejan paralizadas todas las fábricas del país, que no podían competir contra los productos de
norteamericanos, se endeudan y ellos con el dumping, ellos sostienen los precios bajos de las mercaderías norteamericanas. Entonces empiezan a vender, a suicidarse muchos empresarios argentinos. Se quedan, gracias a la dictadura, hay videos sobre eso, con las empresas argentinas más poderosas. Después Menem le entrega los servicios públicos. O sea, las grandes empresas productoras de capitales, porque nosotros tenemos capitales, somos un país inmensamente rico. Los analistas en economía dicen que acá pueden vivir 440 millones de seres humanos, alimentarse y vivir en la holgadez económica, si no hubiera gobiernos traidores como el de Macri, que nos están entregando a la sinarquía, digamos. Pero si empezamos a ver lo que es la masonería, en principios generales, ellos tienen como principio uno y último en general, decir que todas las personas tienen que hacer lo que ellos quieran, pero en un concepto básico y elemental de no decirle yo necesito que vos seas pobre, sino se lo dicen bajo el pensamiento y así la masa tiene que obedecer. Por eso el billete de $1 tiene la pirámide y el ojo, que tiene un gran significado. Es la pirámide que dice que lo bajo, o sea, la clase baja, que yo digo clase baja, pero ustedes se dan cuenta de que ya desde este Ejecutivo Nacional no dice clase baja, dice pobres. No son ni clase. Está lo mucho, que es lo pobre, y el cono más chiquito, el billete de $1, que es la clase alta, digamos, que son los menos. Y el ojo, que vendrían a ser los masones, que es el ojo que todo lo ve, o sea, serían ellos. Sí, pero o sea, lo que estamos hablando es el emblema masón. Exactamente, el sí. Billete de Estados Unidos. Yo creo que haga un poquito, porque si no se me va a enojar el jefe de la masonería tucumana, que es Enrico Coni. Sí. El doctor Enrico Coni, gran psiquiatra, homeópata, Sí. realmente un tipo excelente. Aclaremos un poquito, porque la masonería nace como una organización clandestina en la Edad Media, cuando la Iglesia perseguía la ciencia, perseguía la lucha de liberación, el conocimiento, pero además perseguía a la burguesía. O sea, la burguesía era comerciante, digamos, el burgués viene de Burgos, viene de lo que eran pequeñas ciudades en esa época que fueron creciendo al amparo, digamos, del comercio contra un sistema feudal donde lo que regían eran los monarcas, se llame rey, príncipe, duque, conde, lo que sea. Ahí te quiero agregar una cosa, Sí. o sea, ¿por qué incorporar la palabra conocimiento? Porque como consecuencia de las invasiones bárbaras, se llama bárbaro porque era algo que no se conocía, se destruye todo lo que hasta ahí había construido en lo cultural de la humanidad, y son justamente los conventos, digamos, los monasterios, los que van a preservar ese conocimiento y van a hacer lo que vos estás contando. Sí, pero hay una Estamos cuestión. hablando de la Baja Edad Media, que era la Baja Edad Media. la etapa más oscura de la humanidad, que es año 800 a 1100, 1200. Pero después viene un problema, que todos lo conocemos, porque hubo una pelea de la Iglesia, la pelea era entre la fe y la ciencia. Entonces, eso fue con el Renacimiento. El ya, 500 Renacimiento, años después. ahí se produce un quiebre fundamental. O sea, fe o ciencia. Si la Biblia dice, la Iglesia defendía a muerte lo que decía la Biblia. Si la Biblia dice que la Tierra es el eje y que el Sol da vuelta alrededor de la Tierra, es así porque dice la Biblia. Bueno, ahí te quiero... A ver, la ciencia descubrió que la Tierra daba vuelta alrededor del Sol. Claro, ¿cierto? o sea, ¿cuál era el tema? A ver, o sea, el tema era que O sea, en esa Baja Edad Media, que estaba imbuida, digamos, por el ascetismo por un lado, los ascetas, pero también con mucho, digamos, de mitos por ahí, toda la actividad del hombre, o sea, la cultura, la actividad artística, la política, la economía, la ciencia, tenía como punto, como epicentro, la religión. O sea, la religión era el centro de toda la teoría y es indiscutible. ¿Qué viene a ser el Renacimiento? El Renacimiento viene a instalar la política en el centro, que dura hasta hoy. O sea, hoy la política, o en gran parte de la economía, es lo que arbitra todas las relaciones humanas. Claro, pero por eso, apuntemos esto. Hablemos concretamente. La pelea entre fe y ciencia significó la muerte de una cantidad enorme de científicos. A Cervé lo matan los protestantes, no los católicos. Digamos, para que entendamos que no es un pensamiento de un sector religioso, sino que era general, ¿cierto? Distinto a los maometanos que desarrollaron la ciencia, ¿cierto? Los cristianos persiguieron la ciencia.
Entonces se organiza un grupo, la ciencia y las libertades. ¿Por qué? Porque la bandera de la Revolución Francesa, que es igualdad, libertad y fraternidad, es de los masones. O sea, los masones han sido los que encabezaron clandestinamente la lucha por la libertad. Por eso la bandera liberal. Ahora, quiero completar para que entendamos también lo que está planteando vos. O sea, esta es la bandera del capitalismo. Capitalismo que tiene como ideología el liberalismo. Por eso, cuando se hace la Revolución Francesa, la Revolución de Estados Unidos, que son liberales, capitalistas, son los masones los que están encabezando. Que no quiere decir tampoco que sea contradictorio. Vos decís San Martín, era masón. Sí, era masón y era católico. No había una Era la ideología predominante en la época, aceptemos esto. Exacto. O sea, y dentro, bueno, ahí, bueno, solamente después lo va a plantear vos, dentro de la logia Lautaro que mencionó recién Osvaldo, también no era un solo pensamiento, porque había un pensamiento que era de San Martín y tenía a Alvear en el otro extremo, o sea, Alvear, digamos, se fue descubriendo, digamos, claro, que de algún modo era un agente de los intereses ingleses, ¿no? Claro, pero digamos, la logia masónica era una organización clandestina luchando contra una iglesia que perseguía al que planteara la libertad y que planteara, porque la libertad, ¿qué significa? Por eso se entiende qué significa la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo no es tanto independencia, es liberal. Es liberal. Los liberales, yo el otro día recordaba al general Riego, ¿cierto?, que es un responsable del triunfo de la liberación de América. ¿Por qué? Porque él encabezaba un ejército mandado por Fernando VII, apoyado por la Santa Alianza, los tipos más reaccionarios del mundo, sí, para destruir la revolución de América, y él se rebeló porque los españoles también eran liberales, y él era liberal, y tanto fue la cosa que terminaron matándolo y descuartizándolo a Riego para que vean que lo que se hace con un liberal, un tipo reaccionario como Fernando VII, ¿cierto? Entonces, realmente, entendamos que la libertad no es poca cosa. Hoy estamos acostumbrados a la libertad. Bueno, en esa época el rey era absoluto. ¿Se acuerdan de otro término? Despotismo ilustrado, ¿cierto? Despotismo ilustrado. Ese es el término que tenían los reyes, el despotismo. Y el rey era dueño de matar a una persona porque se daba la propiedad, la seguridad, ¿cierto? L'état c'est moi, decía Luis XIV. Esa revolución liberal es la que dominó a América completa, pero hoy, ¿quién es el jefe de la masonería hoy? ¿Vos sabés? No tengo idea. Se llama Nelson Rockefeller. Y ahí tiene que ver con lo que vos decías. Esa masonería que fue revolucionaria, hoy está conduciendo el imperio. Correcto. Ese es el tema. Como decía el sinarquía que decía, pero él decía, este tipo de masones, porque no todos los masones son así. Enrico Coni es una maravilla de persona, ha sido concejal peronista, realmente no le podemos decir nada, y estamos llenos de masones que son maravillosos. Pero es otra cosa. Pero hay un sector masón que se une con el imperio capitalista y con otros sectores que han hecho ser los sectores más contrarrevolucionarios del mundo, que están manejando el mundo. Bueno, eso yo lo tenía previsto como un tema a desarrollar, que era el establishment. ¿Qué es el establishment? Que es una palabra que usamos muy comúnmente nosotros cuando hablamos de militancia, pero muy pocos, digamos, se dedican a estudiar qué es. Vos hablaste de Nelson Rockefeller, y detrás de eso está, en la generación anterior, David Rockefeller, que fue el que fundó la Trilateral Commission, pero bueno, después vamos a entrar sobre eso. Lo mismo, digamos, lo que pasa es que los masones, si usted le pregunta al psiquiatra que lo tiene acá, le van a decir que ellos no son masones, ellos son Illuminatis. Ah, bueno, ahí entramos. Sí, bueno, que le va a decir eso. ¿Está bien? Bueno, en la masonería hay cristianos y hay Illuminati. Ahí está. ¿Por qué la palabra Illuminati es una manera de identificar a los sectores que creen en Lucifer? Exactamente, y le van a decir eso, que ellos se desplazaron. Claro, digamos, Illuminati es una religión, sí, no es un sector, porque en la masonería la mayoría de los altos cuadros de la masonería son Illuminati, no son cristianos. Entonces, esto lo estuve investigando yo, porque no sabía qué eran los Illuminati. Los Illuminati tienen como dice Pancho, acá un rol protagónico en la Revolución Francesa, porque las banderas que ellos levantan son las banderas
de la masonería. Es más, hay dos movimientos liberales en lo político, no en lo económico, porque el liberalismo económico es criminal. El liberalismo político, porque la Iglesia en realidad defendía el derecho divino de los reyes por muchos siglos, y había dos clases sociales, pero en los burgos empiezan a crecer dos tendencias de pensamiento: el de la masonería especulativa, porque hay una masonería técnica, como dice Pancho, hasta el 1700, que ellos se escondían, así como el secreto profesional. Los grandes constructores, ellos tenían escuela que iban solamente los elegidos. Entonces era un grupo muy reducido. Después la infiltran a esa masonería con las ideas liberales, que son los que controlan la Revolución Francesa, que eran racionalistas. En la Biblia lo llaman el monstruo que sale del abismo, o sea, eran ateos. Ellos logran la revolución y el progreso posterior de Francia desde el ateísmo. Pero también hay otro movimiento que empieza en Inglaterra, del protestantismo, cuando lo asesinan generan la monarquía parlamentaria, o sea, una monarquía controlada, que eso en 1648. Después eso se traslada a Estados Unidos y viene la primera democracia del planeta y república en 1776. Es un poco, digamos, liberándose porque había entrado a una encrucijada a la Iglesia, como decía recién Pancho. Por ejemplo, en 1640 más o menos, Galileo Galilei sostiene la teoría heliocéntrica de Copérnico, cuando la Iglesia sostenía que no, que era geocéntrica, o sea que el universo giraba alrededor de la Tierra. En cambio, Copérnico y Galileo dicen que no, que era heliocéntrica. Nosotros giramos alrededor del Sol. Lo llevan al Santo Oficio de la Inquisición y él tiene que retractarse. Pero él, antes de irse, Epur si mueve, pero esto se mueve. Es una frase célebre, pero bueno, después, posteriormente, vienen las transformaciones, gracias, como dice Pancho, a la masonería, que en su mayoría eran ateos y muchos satanistas también, y los movimientos protestantes. Bueno, ahora ya, como dice Pancho, ya estamos acostumbrados a hablar de república y democracia. Bien, sin duda que es un tema que da para mucho y tal vez sea oportuno decirle aquí a Osvaldo que nos cite otra vez, donde podamos continuar avanzando en esto, porque el derrotero que tienen estos espacios, digamos, que se mueven en secreto, a veces en favor de la humanidad y otras veces con grandes perjuicios, es un derrotero que cuesta de ahí seguir en la huella, pero por algún punto siempre lo encontramos, ¿no? Entonces está invitado para otro programa, Osvaldo, ¿te parece? Sí, estoy agradecido. Bueno, nosotros hablamos en un mismo idioma porque hemos tenido la misma formación. Yo, gracias a Pancho, yo lo escuchaba mucho a Pancho porque él viene de época anterior militando en las políticas. Yo vine más en la parte deportiva, entonces él también nos dio literatura. Yo tengo todavía alguna literatura, porque el único sector que estaba formando la juventud del 83 en adelante era el peronismo para la victoria, al que íbamos todos. Después nadie más formaba a los jóvenes. Y nosotros tenemos una doctrina peronista, una doctrina cristiana, mientras nosotros la estudiemos, tratemos de obrar conforme a eso, y nosotros, el peronismo no va a morir nunca. Bueno, voy a venir una próxima vez. Y antes de concluir, quería incursionar un poquito en el tema provincial. Bueno, cada uno tiene su corazoncito, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos organizándonos, los compañeros, que un poco hemos sido excluidos de Cristina, porque cuando ella vino acá a Tucumán dijo que los viejos dirigentes éramos mañosos, ¿no? Entonces a mí me dolió mucho. Pero nosotros, ¿qué es lo que hicimos en ese momento? Bueno, abroqueramos fuerza. Actualmente nosotros estamos orientados con respecto a, creemos que Mansur, Jaldo son los herederos,
Y como hombre del interior estamos impulsando la figura del compañero Darío Montero. Ya se ha demostrado, y de Banda de Río Salí, ya se ha demostrado en la elección anterior que cómo ha sido conformada la lista de diputados nacionales. Uno lo puso el gobernador, y otro lo puso Jaldo, Darío Montero, los mellizos Orellana, o sea que van creciendo figuras nuevas. Como decía un capitán del ejército que ahora debe ser coronel del ejército, un compañero peronista, él decía que el peronismo no va a morir nunca, y a mí me impactó eso. No va a morir por dos razones: uno, por la doctrina, y dos, por la gran reserva de hombre que tiene. O sea que desapareció Riera, desapareció don Amado Jury, pero vienen otras generaciones. Bueno, ahora le toca a Mansur, a Jaldo, a Darío Montero, creemos nosotros. Pero esto te lo digo yo como militante de base, que vos me conocés. Porque nosotros hemos visto la gran sensibilidad de Darío. Está continuamente preocupado en buscar soluciones para los compañeros, y dentro de la estrechez económica en la que está haciendo muchas cosas. Bueno, otros tendrán otras opciones. Y María Eugenia, yo no me creo el dueño de la verdad, yo vengo con postura que creo que son la verdad. De cualquier manera, acá hay otros cuadros que nos van a ayudar a corregirme a mí si estoy equivocado, ¿me entendés? Pero como yo te decía, acá nosotros venimos de una escuela, la única que estuvo formando dirigentes que el peronismo de la Victoria. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias, Waldo, por la compañía. Y bueno, tengo al menos